compañeros y a todo el pueblo de México y de todos los estados. Un saludo fraterno en sección 7 de Chiapas. ¿Por qué la gente sigue en lucha? Porque los oídos siguen siendo sordos, las puertas cerradas del gobierno federal. Con una infinidad de mesas en el gobierno anterior y en este gobierno, lo que nos han demostrado es que no quieren avanzar con la abrogación de las reformas que laceran los derechos de los trabajadores. Por eso la CENTE tiene vigencia y diseña la ruta de movilización, y en este sentido nos hemos movilizado el año pasado con la huelga nacional, después del paro de 24, 48, 72, y no encontramos alguna respuesta. Nuestras demandas: abrogación de la ley del ISSSTE de Felipe Calderón del 2007. ¿Qué demandamos? Jubilación por años de servicio, 28 años para mujeres, 30 años para hombres. Estamos exigiendo el retorno al sistema solidario, colectivo, y que no se pague en UMAS ni AFORES. El cálculo de la pensión sea en salario mínimo y no en UMAS. Estamos exigiendo la cancelación de las AFORES y del sistema de cuentas individuales. En eso consiste la demanda de la... De ahí otra reforma que lacera los derechos de los trabajadores es la reforma educativa de Peña Nieto, y que lo único que quitó en su momento el sexenio anterior fue lo punitivo, pero no regresa el papel del sindicato en la defensa de los derechos de los trabajadores, es decir, la bilateralidad. De ahí, el brazo ejecutor de esa reforma en su momento era el servicio profesional docente, ahora la ley del SICAM, y que nos venden la idea de que es el mejor sistema. Sin embargo, no se respeta la bilateralidad. Por supuesto, el maestro o la maestra necesita un incremento salarial, y de ahí la demanda del aumento salarial al 100% directo al sueldo base, y que, por supuesto, la homologación a todas las prestaciones. Hay una crisis en el salario, el valor adquisitivo cada vez más se pierde y el precio sube más. Y por supuesto que las maestras y los maestros no estamos en la idea de que en lugar de tomarnos un café, solo tomemos agua, porque no alcanza para el café, por lo que dijeron que si no alcanza para la gasolina premium, entonces consume magna. Por supuesto que eso lastima la dignidad de la población del país y, por supuesto, del magisterio consciente. Seguimos exigiendo la reinstalación de cesados. Por poner un ejemplo, en Jalisco no avanza 112 cesados. Recientemente se dio a conocer el tema del compañero de Tabasco, compañero cesado, que ya había sido reinstalado y lo vuelven a cesar. A toda la población le decimos que la CENTE, su demanda principal es en defensa de la educación pública, y por eso estamos exigiendo aumento del presupuesto público de educación y salud. Hay un rezago educativo en todo el país, más
notorio en algunos estados donde la estructura de gobierno clasifica como estados más pobres porque hace falta maestros. En algún momento los gobiernos culpaban de que el rezago educativo era por la huelga de la gente. Completamente falso. Se ha demostrado que no es así. En los estados hace falta la creación de plazas de base. No estamos de acuerdo que se siga conservando el término de interinos o eventuales con un salario raquítico, una explotación voraz porque no tienen seguridad social y el salario les pagan después de 1, 2 o 3 años. También una demanda muy sentida de la gente es la democracia sindical. No es posible que se pueda seguir en la misma ruta de los gobiernos anteriores. Tiene que darse la democracia sindical y cuando en su momento hablaban de piso parejo, por supuesto que no ha existido porque se ha favorecido a los que están de acuerdo con el gobierno y no los que luchamos. En los comités seccionales que se ha ganado porque hay mayoría, de inmediato el Estado ha congelado plazas y de ahí ha sido nuestra exigencia el descongelamiento de las plazas y la fuerza del movimiento ha logrado que se resuelva. Si no hubiera unidad y fortaleza, por supuesto que el Estado mantendría con plazas congeladas a los integrantes de comités seccionales en el país que militan con la gente. Ahí están nuestras demandas que no son únicamente gremiales, son sociales porque defendemos la educación pública y el empleo. Saludos desde Chiapas y vamos todos a la huelga nacional. Gracias, maestra Jenny. Gracias, compañero Isael. Me parece importante lo que resalta el compañero Isael debido a que en la última jornada de lucha que recesamos en junio del año pasado, precisamente se nos criminalizaba a quienes nos manifestábamos en la Ciudad de México en exigir demandas únicamente gremiales y en particular un incremento salarial del 100%, se enfocaron tanto en esa información que desacreditaba nuestra movilización en su momento y desde luego, como lo ha mencionado, tenemos demandas tanto gremiales, pero también demandas de carácter social y me parece que una de ellas que viene con una demanda muy sentida de todos los trabajadores de la educación, pero también a todos aquellos que cotizan al ISSSTE, es precisamente la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. Y en este caso somos 1.6 millones de trabajadores de la educación que cotizamos al ISSSTE, de 3 millones de trabajadores que somos en total quienes cotizamos al ISSSTE y pues desde luego hacer pues ese llamado a la suma de fuerzas en la próxima huelga nacional. También comentarles que dentro del análisis que realizamos en la Asamblea Nacional Representativa se estuvo analizando precisamente las afectaciones que hemos tenido como trabajadores en materia de seguridad social y desde luego los decretos que han pues emitido desde el gobierno federal últimamente y que desde luego también tenemos nuestro posicionamiento al respecto por las afectaciones que siguen habiendo hacia los trabajadores. Entonces, daremos la participación ahora al compañero secretario general Pedro Hernández, el secretario general de la sección 9ª democrática. Adelante. Buen día a todos y a todas. En lugar de abrogar la ley del ISSSTE, se ha emitido decretos recientemente que afectan la seguridad social en este país. Entre otros, el anuncio que certeza jurídica a la posibilidad ya de utilizar hasta el 30% de los fondos de los trabajadores de sus cuentas individuales en infraestructura gubernamental.
es decir, en la construcción de carreteras, aeropuertos, refinerías y otras situaciones que requiere el gobierno. Sin embargo, nos preocupa que igual en este mes de abril se anuncia que se evaporaron 417,000 millones del ahorro de los trabajadores bajo el argumento de la guerra en curso y que las Afores entonces perdieron esta cantidad que significa la caída de más del 3.13% del saldo total. ¿Quiénes pagarán esta pérdida? Nuevamente los trabajadores. Un segundo anuncio que nos parece muy preocupante es que el pasado 17 de abril se da a conocer el decreto mediante el que se crea el Servicio Universal de Salud del gobierno federal como una iniciativa estratégica, que su objetivo principal es integrar las principales instituciones de salud pública, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, para ofrecer a cualquier ciudadano atención médica sin importar su afiliación laboral o situación económica. Por supuesto que estamos de acuerdo en la exigencia de la universalización del derecho a la salud como un derecho humano fundamental, como el derecho a la educación, como el derecho a la electricidad, al agua y a una vida digna. Sin embargo, consideramos que este decreto en apariencia integra entonces la capacidad instalada compartida de forma interinstitucional entre el IMSS, ISSSTE, Bienestar, hospitales y unidades médicas del IMSS y de Pemex. Sin embargo, no está considerado el sistema de salud de la Marina, del Ejército, y bueno, pues nos parece que entonces, aun cuando habla de una implementación en forma progresiva, que a partir del 1 de enero del 2027 se daría atención de urgencias, de embarazos de alto riesgo, de código infarto, de código cerebro, y continuidad del tratamiento en el ámbito ambulatorio, y que a partir del 1 de julio del 2027 se atenderían también los servicios universales de estudios de laboratorio y gabinete. Consideramos que no puede, con el mismo gasto en salud, pretender hacer más con lo mismo. Esta es una medida neoliberal. Ya desde Salinas de Gortari se pretendió en educación hacer más con lo mismo. El problema de salud en México no es solo un problema legal y jurídico, o conceptual, o técnico, o administrativo. Tiene que ver con el gasto destinado a salud y aun cuando en el 2026 tuvo un incremento real del 5.9%, implica en la realidad un recorte de 4.7%. Significa entonces que solo se alcanza el 2.6% del Producto Interno Bruto en salud, muy lejos del 6% sugerido a nivel internacional. Y significa entonces que van a juntar los presupuestos de estas instituciones para pretender atender a toda la población, aun cuando no sea derechohabiente. Nosotros insistimos que estamos de acuerdo en la universalización del derecho a la salud como un derecho humano fundamental, pero que tiene que ser con un presupuesto creciente, que no puede ser a partir de instituciones precarizadas como el ISSSTE, donde a diario nuestros compañeros padecen la falta de atención médica, medicamentos, especialistas, cirugías y hospitalizaciones y intervenciones mayores en salud que puede llevar a muchos meses para su atención. No estamos planteando, por supuesto, que toda la población mexicana tiene derecho a recibir una salud cálida, de calidez y suficiente. Rechazamos estas medidas porque consideramos que no fortalecen las instituciones de salud en este país. Y también vemos que se sigue priorizando entonces
a las AFORES. Es increíble que el mayor deudor en este país de impuestos esté premiado con la AFORE que controla el 25% de las cuentas individuales. AFORE Azteca, que continúa en una ganancia millonaria. Por supuesto, nosotros seguimos afirmando que sí hay los recursos y que tiene que haber una reorientación para que la atención en salud y en otros rubros que implica la seguridad social, como son las pensiones, sea en montos y en presupuestos necesarios para atender a toda la población. Seguimos exigiendo entonces la abrogación de la ley del ISSSTE y la cancelación de estos decretos que terminaría con un derecho que tenemos todos los mexicanos. Gracias, compañero Pedro. Desde luego, la afectación que tenemos como trabajadores del país, no solo como magisterio, se visualiza en todas las modificaciones que están realizando desde el gobierno federal. Y desde luego que también dentro de los sistemas estatales como ISTESAC, el ISTECH, el ISEMIM, también han habido afectaciones para los trabajadores, y para ello vamos a darle la palabra al compañero Marcelino Rodarte, secretario general de la sección 58 de Zacatecas. Gracias, maestra Jenny, compañeras, compañeros, a los medios de comunicación por estar aquí, por la cobertura de nuestros compañeros de medios de las diferentes secciones. Gracias, que llegue la voz, el sentir de la clase obrera organizada a todo el pueblo de México. Bien lo dice la compañera Jenny, es las luchas de la CENTE. La CENTE no es solo gremialista, abraza a las organizaciones. La CENTE busca en su organización, en su defensa, no solo de la escuela pública, amenazada por la privatización, hoy también por este gobierno y los anteriores, llevar a la precarización, no solo del salario, sino también de los sistemas pensionarios. La abrogación del ISSSTE, de la ley del ISSSTE 2007, es inminente, es una promesa que hizo la presidenta y habrá que seguirlo recordando. Es un ofrecimiento que hizo a la clase trabajadora y no puede desdecirse. Dijo que iba a echar abajo y tendrá que cumplir. Hoy la CENTE está para recordárselo. Pero es, sí, la abrogación de la ley del ISSSTE 2007, recuperar el sistema solidario de pensiones, y nosotros, desde los institutos locales en los estados, que no son pocos, por lo menos contabilizamos 27 institutos de pensiones, y en el análisis que hacemos de ellos, en todos hay corrupción. En todos hubo etapas de bonanza y se sirvieron los gobiernos de los estados, las dirigencias charras, todo tipo de servidores, y hoy que hay crisis en los institutos, le cargan la mano a los trabajadores. Observamos que va la aportación de cuotas para el sostenimiento de estos institutos estatales desde el 12% del ingreso de los trabajadores hasta más del 20% del salario para el sostenimiento de ellos. Siguen siendo solidarios algunos de ellos. Estamos en la defensa, pero no vamos a permitir que vayan a la baja, que se vaya la precarización. Hoy la CENTE abraza no solo la seguridad social en el ISSSTE, está el IMSS en su precariedad, en los servicios de salud tan precarios, el desabasto de medicamentos, que haya en México todavía trabajadores que no tienen acceso a vivienda, que no tienen crédito para vivienda, es vergonzante para un gobierno que se dice de izquierda, que se dice humanista, y no pueda coberturar lo esencial en la clase trabajadora. Hoy la CENTE abraza pues y hace ese llamamiento que vayamos por la defensa de la seguridad social integral todos y todos los trabajadores. No es la CENTE la afectada, no es solamente el sector magisterial, son todos los sectores los que hoy están en la precariedad y tendremos que salir a luchar juntos. Desde la CENTE se cobertura pues una atención a los institutos locales de pensiones. Estamos en comunicación y cómo nos agrupamos y nos organizamos también para esta defensa, y en esta jornada de lucha
hay ya una programación para atender este asunto en la integridad, reitero, de la lucha de la CENTE. El 30 de mayo se estará celebrando el tercer foro de seguridad social, donde el tema va a ser los institutos locales de pensiones, y allí hay mucho que decir. ¿Cómo atacamos la corrupción? ¿Cómo obligamos a la parte patronal a que siga siendo aportante de este derecho humano a la salud? El fortalecimiento, reitero, de los institutos solidarios de pensiones, que reitero también, hoy lo tenemos algunos institutos y lo vamos a defender con todo lo que esté a nuestro alcance. La vinculación de seguridad social y vivienda son algunos de los temas que estaremos tratando en este marco de jornada de lucha, y hacemos el llamamiento nuevamente a todos los trabajadores, a todas las organizaciones, a que emprendamos esta jornada de lucha en el marco de donde se despilfarra el dinero, donde se margina a la clase trabajadora, a los propios ciudadanos mexicanos, y se privilegia nuevamente a los burgueses, a la oligarquía, por encima de las demandas centrales de los trabajadores y de las trabajadoras de México. Seguiremos en la lucha, estaremos participando como lo hemos hecho en las del mes de junio, una vez que acordemos las fechas y la modalidad para este mes de junio. Gracias. Gracias, compañero Marcelino. Dentro de la lucha que hemos impulsado en la CENTE desde el año pasado con la huelga nacional, no tardaron en ejercer una una represión administrativa para los compañeros que se movilizaron en el área metropolitana, en la Ciudad de México, en las secciones 9, 10, 11, que desde luego, a pesar de que fue parte del compromiso del gobierno federal en que no habría ningún tipo de represión, no fue así ya en la realidad, y bueno, vemos de manera muy puntual este reclamo y desde luego exigencia que pare esta represión administrativa y económica para todos los militantes de la CENTE y todo aquel que se tenga que movilizar por sus derechos laborales. Y desde luego también en las últimas movilizaciones de los paros escalonados de 24, 48 y 72 horas, hemos sido testigos ya de una persecución política y jurídica para algunos militantes de la CENTE en los contingentes de Guerrero, por ejemplo, compañeros de Estado en Tabasco, entre otros compañeros que están siendo hostigados ya por parte de las autoridades estatales y autoridades federales. Y desde luego la denostación que han habido o han empezado a desde las redes sociales hacia algunos compañeros que representamos a las secciones de la CENTE. Entonces, es importante hacerle saber al gobierno estatal y al gobierno federal que vamos a llegar a una próxima huelga nacional y desde luego exigiremos que cese la represión, y para ello vamos a darle la palabra a nuestra compañera Elvira Vélez Morales, secretaria general de la sección 14 Democrática de Guerrero. Gracias, maestra Jenny. Agradecerles a los medios de comunicación que a través de esta conferencia virtual pues siguen las actividades de la CENTE, y sobre todo a los compañeros de los diversos contingentes que también nos ven y nos escuchan a través de la plataforma virtual. Decirles que justamente hemos estado viviendo situaciones de represión administrativa, jurídica y económica dentro de la CENTE, como bien ya lo decía la maestra Jenny. En el caso particular del acuerdo que la presidenta firma el día 18 de marzo en la última reunión que tuvimos con ella, hace una propuesta de fecha de reunión con la Comisión Nacional Única de Negociación, donde establece que no va a haber represión administrativa y que su gobierno era humanista y que era un gobierno diferente. Nosotros, como ya lo hemos demostrado durante la huelga, desenmascaramos justamente la cara de este gobierno, que lo caracterizamos como de continuidad neoliberal porque tiene las mismas prácticas. Prácticamente nos hemos dado cuenta con respecto a las situaciones que está viviendo, por ejemplo, el compañero Gamaliel Sánchez Salinas,
de la notificación que recibe por abandono laboral y posteriormente en días próximos sin tener un proceso como debe de ser, resulta que ya le dan un cese al compañero. No ha habido una investigación como tal, o por ejemplo al compañero Isael Villas de Jesús de la sección 26 de San Luis Potosí, que también tiene esta represión administrativa y que nosotros consideramos una persecución mediática precisamente para no llegar o tratar de evitar que se reanude con la huelga nacional. Particularmente el contingente de Guerrero, hemos vivido en los últimos meses ya un hostigamiento directamente. A su servidora le hacen llegar una notificación de la Fiscalía General de la República con fecha 24 de marzo, nos dan 3 días hábiles para responder por el paro de 48 horas que tuvimos en la caseta de Palo Blanco a la autopista del Sol. Entonces, consideramos que la criminalización de la protesta social pues ha sido más vigente, que ha tenido las mismas prácticas este gobierno y que la semana pasada ya un compañero de la Comisión Política de nuestro Comité Ejecutivo Seccional Democrático también ya fue citado al Ministerio Público para hacer una declaración, sobre todo por la carpeta de investigación que ya tiene abierta por el bloqueo a la caseta. Entonces, hemos recalcado una y otra vez que la forma de protestar de la CENTE durante 46 años y de la CENTEC durante 37 años, que han lidiado con diversos tipos de gobiernos del PRI, del PAN y ahora el gobierno en turno, consideramos que es un ejemplo claro de que siguen las mismas prácticas de represión administrativas y sobre todo la represión administrativa económica que están recibiendo los compañeros del área metropolitana de la sección 9, 10, 11 y 60. Consideramos que son ejemplos claros que la sociedad tiene que darse cuenta de que se pregona en el discurso una cosa y en la práctica vemos otra realidad. Lo que quieren evitar es que en vez de buscar una propuesta concreta para presentarle a los derechohabientes al ISSSTE, a los sectores que estamos involucrados por esta nefasta ley del ISSSTE del 2007, en vez de presentar una propuesta concreta, lo que hacen es usar tácticas de represión de gobiernos que ellos mismos han criticado. Y entonces consideramos que no debe de ser el actuar de un gobierno que se llama diferente, pero también queremos exigir el alto al hostigamiento y a esta criminalización que se ha dado de la protesta social. Cuentan que lo han vivido organizaciones sociales, que lo han vivido diferentes tipos de compañeros que se han manifestado y que la consecuencia es la misma. Por ello, queremos también dejar claro que Tal vez tenga dificultad la maestra Me Elvira, parece creo que que estaba perdió en la una conexión, la compañera Elvira. De todos modos, en lo que vuelva a ingresar, pues recalcar que dentro de lo que hemos vivido
al interior de las CENTES precisamente esta persecución política que desde luego no se distingue de gobiernos anteriores y me parece que es importante recargarlo de esa manera. Desde luego vamos a pesar de todos esos tipos de represión, tanto administrativa, económica, política, jurídica, vamos a continuar a nuestra próxima jornada de lucha y desde luego vamos a darles a conocer cuál va a ser el plan de acción a partir del 1 de mayo. En voz de nuestra compañera Eva Hinojosa, quien nos va a compartir la información respecto al plan de acción que tendremos en los próximos días desde la CENTE. Adelante, compañera. Gracias, compañera Jenny. Muy buenos días, medios de comunicación. Gracias por estar atendiendo nuestros movimientos y hacer llegar la información a toda la ciudadanía, así como a los compañeros en las bases de los diferentes contingentes accionados a las. Voy a dar información sobre el plan de acción emanado de nuestra Asamblea Nacional Representativa, llevada a cabo el 25 del presente mes, donde se ratifican todas las secciones aglutinadas a la CENTE el estallamiento de la huelga nacional. Bajo, ahora sí, en encomienda de seguir accionando por la falta de atención y resolución de las autoridades federales y nacionales en nuestras demandas torales, que ya mencionó el compañero Isael, los compañeros que me precedieron. Y en ese sentido, nosotros, la Asamblea Nacional Representativa, hacemos una tarea muy importante de convocar el día 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, a una marcha masiva con todas las organizaciones sociales, con todos los frentes de lucha, con todas las organizaciones estudiantiles, en esta participación del Día del Trabajo. Para esta marcha partirá de la Independencia, el centro de ubicación sería a las 9 de la mañana y se marcha al Zócalo capitalino, donde primero se entregaría el pliego petitorio de demandas de la CENTE. Estas demandas que también ya los compañeros, a repetir, los mencionaron, y que pues harían también retoma del pliego petitorio anterior y algunos acuerdos que mataron de la Asamblea Nacional Representativa. Partimos que esta marcha no nada más se basa en lo nacional, sino en otra de las actividades importantes que tenemos es el 15 de mayo, donde todos los maestros históricamente hemos salido a las calles a luchar, a protestar en el marco del Día del Maestro. En este sentido, el 15 de mayo, uno de nuestros acuerdos es marcha a nivel nacional con réplicas en los estados. De ahí, el día 16 de mayo, se llevaría a cabo una Asamblea Nacional Representativa, donde todos los contingentes aglutinados llevarán las propuestas de definición de la fecha del estallido nacional, la modalidad de participación en la lucha, en las actividades. Es así como nosotros decimos, con esta premisa, que no rodará el balón si no hay solución. El día 9 de mayo tenemos también una asamblea popular de Ayotzinapa y desde luego el día 26 de abril una acción global que se hace, se exige la presentación con vida de los jóvenes, de los estudiantes y prácticamente esta marcha por encabezar padres de familia de 43. Decimos que en este evento público que se va a llevar a cabo en relación al compañero militante de la CENTE, Zapatero Mosada, compañero Gregorio Alvarado López Alfonso López, se va a llevar a cabo en la Secretaría de Gobernación con un acuerdo de resolución amistosa entre las familias del compañero Gregorio Alvarado López del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Decimos, compañeros y compañeras, que también tenemos un evento importante donde vamos a homenaje a nuestro compañero maestro
Enrique Ávila Carrillo de la sección 9 democrática, fundador de la CENTE, y a las 9 de la noche. Y pues estamos en la ruta, seguimos con la tarea permanente de la ruta del brigadeo nacional, interno y externo, para poder seguir aglutinando la información y el acompañamiento de fuerzas entre las organizaciones sociales y organizaciones estudiantiles. Seguimos en esta política de alianzas, donde vamos a caminar juntos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, estamos con las organizaciones sociales del país para poder llevar esta política de alianzas que nos fortalezca la unidad, fortalezca esta fuerza para llegar en torno a esta retoma de la huelga nacional. A todos los trabajadores del Estado que cotizan con el ISSSTE, cotizan con el IMSS, y también las organizaciones, porque esta lucha, ya decíamos, no es gremial, no es sectorial, es una lucha social. Por lo tanto, en este sentido, compañeros y compañeras, informamos a través de los medios de comunicación que ya conocen porque el plan de acción, porque ha estado circulando a través de redes sociales, medios informativos, y bueno, pues estamos aquí con la coordinadora y nos estaríamos proyectando en la Asamblea Nacional Representativa para poder ahí ya emitir lo que viene el menú de actividades para este paro, de esta huelga nacional de la SED. Muchísimas gracias. Gracias, Jenny. Gracias, maestra Eva. De esta manera concluimos con la participación de nuestros compañeros secretarios y secretarias generales. Estaba con nosotros el compañero Filiberto, secretario general de la sección 34 de Zacatecas, pero tuvo que retirarse por una situación muy propia de su sección. Y desde luego recalcar para aquellos medios que tengan la puntual pregunta, ¿cuándo iniciamos la huelga nacional? Eso es una tarea que se nos quedó a diferentes contingentes, quienes aún estamos en un proceso de consulta a nuestras bases. Hay secciones que ya tienen una fecha como propuesta para iniciar la huelga nacional, sin embargo también para quienes aún estamos en ese proceso de consulta, estaremos entonces definiendo ya para el 16 de mayo, cuando reanudemos nuevamente esta Asamblea Nacional Representativa, que pues ya daremos fecha de inicio del paro o de la huelga nacional. Entonces, también para que tengan esta información, dado que ahorita no podríamos comentarles específicamente una fecha de inicio, sin embargo, el 16 de mayo tendremos ya el resultado de la definición como CENTE de cuándo iniciamos ya con nuestra jornada de lucha.